Bueno, regresamos con esta reanudación de relaciones entre México y Perú, porque además de que se restablecen las relaciones diplomáticas entre los dos países, se anunció que la ex primera ministra Betsy Chávez está por llegar a México y el gobierno de Perú aceptó pues el salvoconducto para que llegue esta persona que fue señalada y acusada en su momento de participar con el gobierno de Pedro Castillo, este hombre que se encuentra en la cárcel, que fue presidente de Perú y que se encuentra en la cárcel por una acción golpista. Al final de cuentas fue acusado de una circunstancia golpista y el gobierno de Sheinbaum pues insiste en su defensa de Pedro Castillo. Mantiene su postura de que se encuentra solidaria, digámoslo así, con Pedro Castillo, reanuda relaciones con ya el nuevo gobierno de Perú que encabeza pues Keiko Fujimori, que después de varios intentos llegó ya a la presidencia de Perú y ahora es la nueva presidenta de este país, Keiko Fujimori. Pues hija de quien fuera un personaje que llegó también a ser presidente y después fue pues encarcelado, una historia tremenda la de Perú, no solo por Fujimori, sino en general la circunstancia política y social de Perú ha sido muy, muy compleja. Presidentes que al terminar sus cargos pues han sido procesados, han sido metidos a la cárcel, han sido investigados, en fin, Perú tiene una historia sumamente intensa en relación a la política y lo judicial. Y bueno, pues finalmente Keiko Fujimori, después de varios intentos, ganó la presidencia por milimétrico resultado de diferencia. Y bueno, pues ahora México está reanudando relaciones con el gobierno que encabeza Keiko Fujimori. Y anuncia que la ex primera ministra Betsy Chávez está por llegar a México. Aquí va lo que se dijo. Betsy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo por varios meses en la Embajada de México en Perú, que después tuvo que cerrar esa embajada, dado que Perú rompió relaciones con México y se mantuvo bajo el resguardo de Brasil, a quien agradecemos mucho. Está a punto de aterrizar en México. Fue otorgado el salvoconducto para Betsy, fue un avión de la Fuerza Aérea por ella y está en unos minutos aterrizando en nuestro país. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento o una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México y no sé si ya lo puedo anunciar o no, pero lo voy a anunciar. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú. Y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez a México. Bueno, pues salió Betsy Chávez con recursos mexicanos, como se está diciendo aquí. Fujimori le dio el salvoconducto. Y bueno, pues este capítulo de Perú es un capítulo bastante complejo porque al final de cuentas Pedro Castillo fue acusado de golpista, en pocas palabras. Se transmitió en tiempo real esa conducta que al final de cuentas pues lo llevó a la cárcel, en pocas palabras. Y bueno, pues ahora la presidenta de México ratifica su apoyo a Pedro Castillo. Ellos lo saben, el gobierno de Fujimori lo sabe, pero aún así restablecieron relaciones diplomáticas, como se está diciendo en estos momentos. Así que, pues ahí está esta abogada y política peruana que fue congresista, entre otras cosas, además de su cercanía con Pedro Castillo, fue su presidenta. La presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo, por cierto, hay que decirlo, varias semanas o meses tal vez en la embajada de México. Y bueno, pues ahora México la traerá
porque será con un avión de la Fuerza Aérea que van por ella o han ido por ella y la están trasladando a México. Así que confirmó que llegará a territorio mexicano la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo. Y bueno, pues dice Sheinbaum, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo. Así que México sí se involucra en asuntos de otros países, en este caso en particular de esta manera. ¿Qué piensa usted del tema? Está nuestro buzón de voz. Es polémico el asunto, es polémica la postura de México respecto a Pedro Castillo, respecto a Betsy Chávez y respecto a lo que ha ocurrido en ese país en aquel momento donde se le acusó de golpista a el señor Castillo y se le metió a la cárcel. ¿Qué piensa usted? Aquí está nuestro buzón de voz para este tema y más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Ahí está nuestro buzón de voz. Hay que decir que la justicia de Perú en su momento pues ordenó que se capturara a Betsy Chávez. Hay que decir que es una persona que se le dio, pues no sé si la palabra es refugio o acogida, refugio o acogida en la Embajada de México, pero en su momento la justicia peruana pues ordenó la captura de carácter internacional de quien fuera la presidenta del Consejo de Ministros y se le acusó de ser parte de esa trama golpista en 2022. Se le señaló directamente, una persona totalmente cercana al señor Pedro Castillo, y esta persona que será recibida en México en su momento fue señalada por participar de algunos le llamaron autogolpe o golpe de 2022. Y bueno, pues al final de cuentas, esto ha tomado esta ruta nueva en donde el Poder Judicial de Perú, pues la acusó de ser una de las instrumentadoras o de las artífices de este golpe fallido del 7 de diciembre de 2022. Esa es la persona que México va a recibir. Desde luego habrá opiniones distintas, habrá quien diga que es una perseguida política, hay quien afirma que es parte de una trama golpista que en su momento quedó registrada en 2022. Es un tema bastante polémico y bueno, pues al final se le dio el asilo diplomático por parte del gobierno mexicano y eso desató la ruptura de relaciones. Ese capítulo, esa circunstancia y ese asilo a Betsy Chávez, pues desató finalmente la ruptura de las relaciones México-Perú, que llevaban 2 siglos de existir y que por este incidente, más que incidente, esta postura de México terminó rota la relación y ahora con el nuevo gobierno de Fujimori han encontrado el camino para reanudar relaciones, pues entre otras cosas a cambio de que Fujimori acepta que México tiene una postura a favor de Pedro Castillo y que México solicitó este salvoconducto para traerse México a Betsy Chávez de esta manera. Así que estamos hablando de aquel ya histórico mensaje a la nación que lanzó Pedro Castillo, que era un mensaje inenarrable, sinceramente, inenarrable, en donde pues literalmente se dirigió a la sociedad peruana pues para instalarse en una suerte de estado de excepción, en pocas palabras, cosa que fue interpretada como golpismo en pocas frases. Las propias Fuerzas Armadas en aquel entonces no acompañaron a Pedro Castillo en su intentona, un intento más que fallido, un intento fallido para instaurarse de esa manera. Y bueno, pues al final de cuentas lo que vimos fue que el gobierno de México de aquel entonces, que era el de López Obrador, sí recibió a la familia de Pedro Castillo. La familia de Pedro Castillo probablemente vivan aquí,
probablemente sigan estando protegidos por el gobierno mexicano, probablemente sigan viviendo con los recursos de México, la esposa y los hijos de Pedro Castillo. Se negó el gobierno mexicano a aceptar a Dina Boluarte. Dina Boluarte fue la que sucedió a Pedro Castillo, un gobierno también desastroso, pero más allá de lo desastroso, el gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de López Obrador se negó, categóricamente se negó a aceptar la presidencia de Dina Boluarte, se manifestó a favor de Pedro Castillo y tan fue así que recibió a su esposa y a sus hijos en México y han pasado los años y ahora, llegando un nuevo gobierno, que es el de Fujimori, se restablecen las relaciones diplomáticas y México mantiene su postura y el gobierno de Fujimori la acepta porque si no la aceptara, pues no reanudarían relaciones. Es importante para los dos países reanudar relaciones diplomáticas, por supuesto, pero dice Sheinbaum, ellos lo saben, que nosotros estamos con Castillo y ellos tan lo saben que han aceptado el salvoconducto para que Betsy Chávez venga a México en un avión de la Fuerza Aérea y sea pues protegida, digámoslo así, refugiada o asilada o la figura legal que corresponda desde el gobierno de México, pues independientemente de las acusaciones que se hicieron como instrumentadora de aquello que se calificó como un golpe encabezado por Pedro Castillo en diciembre 2022. Así que se determinó en su momento por parte de la justicia peruana, esto fue ya pues en el 2025, se determinó por parte de la justicia peruana que debía capturarse a la señora Betsy Chávez por ser instrumentadora de aquel intento de golpe. Así que ese es el rompecabezas del caso peruano. Y México, bueno, no México, el gobierno de México, pues ha decidido recibirla en México, ir por ella a través de este avión de la Fuerza Aérea y pues establecer de esta forma las relaciones diplomáticas. Anuncio que se hizo de manera conjunta en un breve comunicado que le leí al arrancar este programa esta mañana. Los dos gobiernos emitieron un breve mensaje anunciando única y exclusivamente que se reanudaban las relaciones diplomáticas entre México y Perú. Y ahora sabemos, porque lo dijo la presidenta, que viene en camino la señora Betsy Chávez, ex jefa del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.